Hoy en Hilando el Cuero tenemos la segunda parte en la que hablamos de los equipos italianos en Champions con Adrián Soria. Antes de nada, por favor, recordemos, dad me gusta al vídeo, compartidlo, suscribíos, comentad lo que queráis y vamos a dar paso a Adrián. Bueno, Marc, pues hoy tenemos de nuevo a Adrián Soria. ¿Qué tal todo, Adrián? ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por volver a invitarme. Bueno, pues hoy arrancamos con la segunda parte del vídeo de la sección que ya habíamos explicado y vamos a arrancar con... Imaginamos que habréis visto todos ese vídeo y hoy arrancaremos con la Lazio y la Juventus, que son los dos equipos que nos quedan por analizar de esta Champions League italiana. Así que, Adrián, háblanos un poco sobre la Lazio. Bueno, en principio yo creo que parte como la menos favorita de los equipos italianos para estar en octavos, o al menos la que menos chance se le da de llegar a fases finales. Lo cierto es que ha sido el equipo que más ha sufrido estas bajas por COVID, que en este nuevo formato de Champions en el que no hay parón entre una semana y otra, las dos últimas jornadas han podido contar con piezas muy importantes como son Luis Alberto o Ciro Immobile, y al final eso ha lastrado un poco al equipo de Inzaghi, no solo en Champions, sino también en Serie A, que tampoco termina de arrancar. Pero lo cierto es que lo positivo, y para defender a Lazio, hay que quedarse con ese primer partido, con esa victoria sobre el Borussia Dortmund, con mucha autoridad, que consiguió también con un gran Ciro Immobile, con un buen Milinkovic-Savic, con un buen Luis Alberto. Por lo tanto, hay que quedarse con esa versión para reforzar o recuperar, mejor dicho, las armas más positivas y más potentes del equipo de Inzaghi, y que al final, bueno, pues no dejar de haber sacado 2 empates ante Brujas y ante Zenit, sobre todo ese último, ¿sabe? A una victoria prácticamente, porque anotó Caicedo en los últimos minutos el gol del empate. Así que bueno, se coloca segundo, tiene a un tiro alcanzar al Borussia Dortmund, pero sí que es cierto que también el Brujas viene apretando por detrás y es importante recuperarlo a los efectivos más importantes de Inzaghi para sellar el pase. Sí, la Lazio me deja a mí una sensación un poco extraña, ¿no? Porque si lo ves jugar en los partidos grandes, que son los que suele ver el gran público, cómo juega contra los grandes suele dar muy buenos resultados. Hemos visto que ha sacado empates contra Inter y Juventus este año, gana el Borussia, y dices, ¿cómo este equipo no está en las primeras posiciones de la Serie A, clasificándose sin problema? Pero claro, luego los partidos que son los que menos gente ve, que son esos partidos contra el Zenit o contra equipos de la zona baja de la clasificación de la Liga, es cuando empiezan a pinchar, cuando quizá tienen que tirar de fondo de armario, es cuando el equipo no da resultados. No sé si crees que es por el fondo de armario o porque se relajan y ya se sienten a gusto en el papel de matagigantes. No sé cómo lo ves. Sí, en gran parte sí, porque al final la Lazio no deja de ser un equipo que basa su principal fútbol ofensivo en un Immobile que viene de ser bota de oro, que bueno, que no dejan de ser palabras mayores, en un Luis Alberto que sigue estando en un momento dulce y que siempre es diferencial, y esos relevos en la Lazio pues cuesta más darlo, ¿no? Está el caso del propio Caicedo, que sí que es cierto, del que salva los muebles en muchas ocasiones, pero no tiene un papel importante, o al menos titular, en la Lazio. Igual con Muriqi, que acaba de llegar este verano a la Lazio y aún no ha conseguido mostrar su mejor versión. Todo será tiempo al tiempo, pero sí que es cierto de que en principio la Lazio es un equipo que en el fondo de armario puede sufrir mucho y al menos es el que menos efectivos tiene. Hay que ver cómo compagina la competición europea con la Serie A, porque le está pasando factura, le está sufriendo y bueno, y al final no clasificarse para Europa sería un desastre. Sí, totalmente. Veíamos resultados contra la Sampdoria, perder 3-0 a principio de temporada, casi perder el partido contra el Torino, que acaban remontando en el 95 y en el 98, que ganan 3-4 al final, y los empates contra Zenit y Brujas, que dejan un poquito esa sensación de, bueno, hemos hecho lo mejor, pero bajo el ojo público quizás dices, ¿qué hace la Lazio empatando contra Zenit, ¿no? Que en los últimos años el fútbol ruso está más bajo. Pero confiamos en la Lazio, la verdad. Yo creo que pueden llegar a octavos y con suerte pueden llegar a cuartos, pero es un proyecto que depende mucho de sus jugadores, como bien has dicho, Adrián. Vamos a pasar ahora a hablar de la Juventus, a ver qué opinas de ellos. Bueno, pues la Juventus es el equipo, en principio, que mejor está sabiendo llevar esa dualidad entre Champions y Serie A, porque así está en la clasificación. Partiendo de la competición europea,
es un equipo bueno, que tiene que sellar el pase sí o sí, seguramente como segunda de grupo porque todo va a depender de vuelta ante el FC Barcelona, pero Ferencváros y Dinamo de Kiev pues no han sido rivales para la Juventus. En principio Andrea Pirlo está probando cosas distintas, no termina de dar con la tecla porque no termina de ser un equipo que arrolle o al menos que domine los partidos, es parte de ese proyecto de transición, pero hay que tener paciencia porque no creo que la Juventus esté para exigirle levantar la Champions o al menos estar en esas rondas finales. Sí que es cierto que pasará, que habrá que ir partido a partido, pero es un equipo que también no termina de arrancar, genera mucha duda, en parte por lo que arrastra el curso pasado con Mauricio Sarri y también porque al final llega Andrea Pirlo, el mercado de fichajes ha sido corto, Morata está sumando mucho en ese aspecto, por lo tanto ahí la nota positiva, y después también ese partido ante el Barcelona fue clave, pero no contó con Cristiano Ronaldo, que al final es el futbolista decisivo, aunque suena tópico, pero es el mayor potencial ofensivo que tiene esta Juventus, y no contar con él ante un FC Barcelona con el que se jugaba la primera plaza fue muy importante. Hay que ver en la vuelta, pero no termina de arrancar esta Juventus y hay que ir con pies de plomo. Fíjate que sobre esto que comentabas ahora de que ya no es un equipo tan arrollador, lo que yo que iba a comentar es que creo que en Champions incluso el Inter podría tener más opciones de llegar más lejos, porque creo que pese a no ser un equipo tan regular como la Juventus, porque obviamente no tiene ese fondo de armario, y en Liga quizá la Juve tiene más opciones por ese fondo de armario precisamente y porque puede aguantar más el tirón, y creo que el pico de juego del Inter puede llegar a ser más alto que el de la Juventus, y ese pico, si lo consigue jugar, tener en los partidos clave, o sea, en octavos, en cuartos, puede llegar a plantarse en unas semifinales y ganarle a equipos que creo que la Juventus, con un juego siempre más regular pero menos vistoso o menos exitoso, no puede conseguir. Sí, vimos el año pasado como en Europa League quizás el listón, como bien dices, es un poco más alto porque creo que tiene potencial. Además han habido fichajes más o menos interesantes como Arturo Vidal, Nainggolan, que en la zona de medio hacían un poco de falta por el tema de la rotación. Y a Graf sobre todo es un plus, es verdad, pero es que la Juventus ha tenido mucho movimiento, pero no están siendo consistentes, no hay un juego claro del todo, y Pirlo está tocando demasiadas teclas que obviamente son por las bajas, pero también hay muchos déficits todavía, muchas dudas que Pirlo no está dando certezas. Eso sí, está sacando partidos adelante con empates o victorias con resultados cortos que hablan muy bien de cómo pierde el tiempo o cierra bien los partidos Pirlo para sacar puntos, porque ahora mismo vemos que la Juventus está con 12-13 puntos en Liga, muy cerquita de los 17 del Milan y apretado con la tabla en la parte alta, pero viendo los partidos perfectamente puedes pensar que debería estar en mitad de la tabla, zona baja quizás, porque no saca los partidos adelante por el juego. Sobre todo, un apunte aquí, que la Juventus tiene 13 puntos, contando puntos ante el Napoli, un partido que no se jugó. Que por COVID el Napoli no viajó, pero al final la Lega pues ha decidido penalizar al Napoli y dárselos a la Juventus, con una victoria de 3-0. Que también habría que ver, ante un Napoli que viene muy bien y que está muy bien en Liga, si estos 3 puntos serían bianconeros o serían más bien del equipo de Gattuso. Por lo tanto, era una vara de medir importante para Pirlo, porque era un duelo en el que serviría también para ver cómo se encuentra la Juventus, pero bueno, no se pudo disputar. Y ante el FC Barcelona lo vimos que le faltó Cristiano Ronaldo, que es una baja importante, y eso fue también lo que decantó un poco el partido. Pero sí que es cierto que, bueno, tampoco es todo malo, porque hay cosas positivas en el equipo de Pirlo, está encajando esa presión tras pérdida importante, aunque necesita ser más constante a lo largo del partido. Es un equipo, a diferencia del Inter, que tiene muchas expectativas, sobre todo porque casi que está obligado a ganar la Serie A, son 9 años consecutivos ganándola, y no ganarla igual no sería un fracaso porque se ha igualado ese candidatos y campeón, pero sí que es cierto de que sería un duro palo, y al final la Champions es el principal objetivo de la Juventus, pero todo indica pensar de que aún no está preparada para ser ese equipo dominador en Europa y que con claridad se imponga ante equipos, por ejemplo, como el propio FC Barcelona, Bayern de Múnich o Liverpool. Sí, totalmente. Y ya que hemos llegado hasta este punto, queríamos despedirte de Adrián, así que muchísimas gracias por haber pasado por aquí de nuevo. Nada, el placer ya sabéis que es mío, os mando un fuerte abrazo y para lo que necesitéis, aquí me tenéis. Perfecto, muchísimas gracias, Adrián. Vamos a despedir el vídeo. Recordamos que deis me gusta, que compartáis el vídeo, que comentéis vuestra opinión, qué tan alta va a quedar la Juventus, qué tan lejos van a llegar los equipos italianos en Champions y lo que queráis. Acordaos de suscribiros y muchísimas gracias. Adiós. Adiós.